Bienvenidos a La Cueva Podcast, con Guillermo de los Santos, Florencia Martín y Pablo Laluz, el lugar donde todo lo fantástico encuentra una voz. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Podcast. En este episodio tenemos una invitada muy especial, no solamente por el hecho de que es una gran amiga y una excelente persona, sino también porque es una de las primeras colaboradoras del programa. Fue la que hizo el episodio primero, el piloto de la primera temporada, al igual que todo el arte que ustedes han visto en los thumbnails y en el arte de las páginas de redes sociales que hemos tenido hasta ahora. Irina Teixeira, ilustradora gráfica. ¿Cómo estás, Irina? Y acá Tenemos un libro para comentar el día de hoy. Sería El juego infinito de James Dashner. bueno, capaz de hablar un poco del autor, por si no lo ubican. James Dashner es también el que escribió Correr o Morir, o sea, toda la saga, que las pelis salieron hace unos años. Son buenas adaptaciones, ya que vamos a hablar del tema. Y bueno, el libro se llama El juego infinito y básicamente se trata de, bueno, gira alrededor de Michael, que es un programador y un hacker de los más avanzados, a pesar de ser un adolescente, en una red virtual que como en ese mundo, es como una segunda realidad a la que todo el mundo tiene acceso mediante unas especies de, ¿cómo se le podría decir? Ataúdes, que es como lo llaman en el libro. Y entonces todo el mundo tiene acceso a eso, hay ataúdes como más baratos y más caros y todo depende, y no importa mucho. El punto es que Michael es hacker y el gobierno lo contacta a él y a sus dos amigos, a sus dos mejores amigos de la red virtual, que él no los conoce en persona, que son Sarah y Bryson, y que también son hackers. Los contactan porque hay un hacker o una persona, un virus, alguna cosa que no saben muy bien qué es, que está como sembrando caos en toda la red virtual. Entonces lo contactan para, bueno, a ver si puede encontrar qué es y terminar con eso. Además, el libro, hasta donde yo he leído, que es más o menos la mitad, ya desde el principio arranca como de una manera muy explosiva, además, como muy intenso, ¿no? Porque te presenta los personajes de una manera como poco convencional, porque por lo general demora uno en llegar a la parte jugosa del libro, ¿no? Y sin embargo, acá estás 2 páginas dentro de lo que es el primer episodio, el primer capítulo, y ya te bombardean con un montón de información. ¿Quién es este tal Kane? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? y la verdad tuve que releer el primer episodio y el segundo episodio unas 2 veces porque francamente yo dije, algo me estoy perdiendo. Algo se me cayó por el camino. Y, y referido a lo de los dispositivos estos que ellos utilizan para meterse en el programa, ¿no? Yo lo... Más que un ataúd, o sea que yo lo veo como si fuese una super cama solar. Sí, tal cual. Siempre lo imaginé así, aparte. Claro, es como si fuese una cama solar y vos decís, en vez de broncearse, van como a este universo paralelo, porque es más que un programa, el, el autor lo presenta como si fuese un universo paralelo, Sí. ¿no? Y yo no soy muy fan de las novelas y las historias estilo Black Mirror, porque me sonó mucho como un episodio súper largo de Black Mirror. Pero, ¿qué te pareció
la construcción de los personajes. Mira, el tema es que como me leí los 3 libros, que son 3, no quiero caer en terminar spoileando algo sin querer. Pero, porque siempre me pasa aparte. No, pero Michael es un personaje que de una vos pensás. No sé, me hacen, entre Michael, Bryson y Sarah me hacen acordar mucho a Harry, Ron y Hermione de Harry Potter. Porque como Sí, que Michael es bueno, el elegido, Chan, para hacer cosas. Bryson vendría siendo Ron, que es un, como decirlo de una manera educada, sí, un banana. tarado. Y Sarah es la mina inteligente, como Hermione, es básicamente lo mismo. Me hicieron acordar demasiado. Y bueno, y los personajes en realidad, en el primer libro, es que siempre vas descubriendo cosas de los personajes, tipo, en el correr de los 3 libros, cosas importantes, ¿entendés? De una no te tira todo el James, el señor James, no te tira todo. ¿Entendés? Y siempre estás como averiguando cosas nuevas. Hay una cosa sobre, por ejemplo, sobre Michael que es como que te vuela la cabeza. Hay cosas, bueno, Bryson creo que es el más aburrido, pero y también es todo medio raro, pero la construcción de los personajes es muy buena. No se ve mucho en el primer libro, pero sí se ve en el correr de los libros. Hay personajes tipo que vos en el primer libro como que lees que existen y no les das mucha corte y de repente se vuelven cruciales en los siguientes libros. No sé, no te quiero spoilear, pero los personajes son todos muy buenos. Claro, porque hay como momentos que uno pasa por alto, ahí, como vos también decías con Sí, Harry Potter, ¿no? Que uno decía, bueno, pero hay cosas que no tienen. No tienen como mucho sentido en el momento. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, haciendo un poco de memoria, primer capítulo sí, de Harry Potter, ¿no? De primer sí, libro. Y ves a Hagrid llegando en la moto y haciéndole un comentario a Dumbledore diciendo que la moto era de Sirius sí, Black. tal cual. En ese momento, Sirius Black, nadie lo conocía, nada que ver, nada de nada de No, nada. O sea, como que el autor va plantando semillas de sí, plot en el cual uno va destejiendo después y como que te obliga a releer. sí. Hay mucho de relectura con James Dashner, porque Claro, hay mucha relectura. es un men que le tira mucho plot twist, demasiado, Mucho plot twist. pero Sí, demasiado plot twist. el mayor de todos es al final. Te digo que hay un plot twist. Igual yo ya me lo venía, o sea, me lo venía esperando. ¿Por qué? Porque como leí Correr o Morir, y yo sabía que él es muy de tirar plot twist al final, pero de esos que vos vas leyendo todo el libro y te da vuelta la historia con 3 palabras, yo ya sabía que se venía un plot twist, pero porque yo me había Claro. leído toda una saga del tipo. Y aún así, sabiendo que venía el plot twist, no me lo esperaba para nada. Y lo mismo pasa con los siguientes 2 libros. Y también de la mano con esto Sí. del plot twist, ¿no? Por ejemplo, la construcción del mundo, Ujú. ¿no? Que el mundo crece de la misma manera que crecen los personajes. Y el estilo de elaboración se parece mucho, por ejemplo, a, a lo que se vivía también, ¿no? Volviendo a poner como punto de Sí. comparación a Harry Potter, pero también poniendo un punto de comparación no necesariamente otros libros, por ejemplo, Avatar, el último maestro del aire. Ni idea. Es como si fuera cada sector del mundo se especializa en como en una especie de superpoder, ¿no? Unos controlan el Ujú. fuego, unos controlan el aire, otros controlan el agua y otros controlan ¿no? La tierra. Sí. Y de repente una de esas facciones como que toma el poder y empieza a dominar al estilo Divergente. nazi. ¿Viste Divergente o leíste? Claro, sí, pero como más agresivo es como estalla una guerra Ah, y la Nación del Fuego empieza a invadir y a invadir y a invadir y a invadir y a invadir
el punto principal de la historia pasa después de toda la invasión, Sí. ¿no? En donde el avatar, que es el único que puede manifestarlo, puede utilizar los cuatro elementos, ¿no? Ujú. Los cuatro elementos que existen. Él es el único que los puede usar, pero él solo puede aprender a usarlos de a uno. Claro. Entonces él es un maestro aire y después tiene que aprender a dominar el agua, la tierra y el fuego. Sí. Y está como dividido en capítulos, ¿no? Y cada, cada capítulo, ¿no? Capítulos sobre el agua o libros, como le llaman ellos, ¿no? A la Sí. temporada. Deja ver un poquito más del Claro. mundo, ¿no? Del mundo del avatar, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple? Porque si bien el personaje principal, Ang, Ujú. empieza a elaborar, empieza a aprender, ¿no? El elemento que le toca dominar en esa temporada, por ejemplo, el agua o la tierra, Sí. ¿no? Él empieza a desarrollar su personalidad y a asumir su rol como el salvador del mundo, como por así decirlo, Ujú. ¿no? Y, y la profundidad de los personajes, la profundidad del mundo y con cada episodio se va volviendo como más y más y más profundo y más complejo. Y llega un momento al final del último episodio, del último libro, es el final de la serie y uno dice, va, qué lejos que llegó qué lejos que llegó la historia, cómo te metiste tan adentro de la historia que ni te diste cuenta Sí. de lo metido que estabas en la historia y ni siquiera te diste cuenta. Yo creo que tanto James Dashner como J.K. Ujú. Rowling o Konietzko y Di Martino, que son los creadores de Avatar, Sí. generan eso con absoluta, absoluta maestría, ¿no? Sobre todo la creación de los personajes, ¿no? Por ejemplo, siempre es como el trío poderoso. En este caso, también en Avatar son tres personas, ¿no? El personaje principal, un personaje femenino secundario y un personaje Sí. masculino secundario. Siempre es como siempre la misma Sí. estructura, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tanta... por qué la misma estructura siempre, ¿no? Porque no solo si se mantiene esa estructura, se mantiene ciertas características de la construcción del universo y también ciertas características Ujú. narrativas, ¿no? Porque nunca es en primera persona. Tal cual. Estaba pensando también, creo que es un tema de como la edad de los personajes, si bien Michael, Sarah y Bryson tienen creo que como 16 años, una cosa así, no me acuerdo. También se me ocurrió, por ejemplo, Percy Jackson, que nunca lo leí, dicho sea de paso, pero sé que está Percy, la chica esta y el otro que... La chica esta y el otro, no me acuerdo los nombres. Pero son tres también, el principal, un mujer y la mujer normalmente es la inteligente o la que lleva, básicamente la que lleva la saga a Claro, los sí. hombros, pero no es la principal. Pero de todas formas, siento que es más como más fácil tal vez narrarlo. Como que los dos personajes secundarios son uno la conciencia, o sea, la mina debería ser la conciencia, porque es la que los para a todos y les dice no piensen lo que están haciendo, no vayan por impulso, eh, pi- piensen, lean, muévanse, estudien, pero siempre es la mujer. Y del otro lado tenés al amigo que normalmente es un banana, como vos decías. Y, y no sé si es porque es más fácil narrar así o más fácil tener un apoyo en dos personajes, porque la verdad es que yo en mi carrera muy corta de escritora, sí, para mí siempre fue más fácil, es más fácil narrar en tercera persona, pero ya crear un personaje solo es complicado. Ahora, crear dos buenos personajes secundarios, aparte del principal, da. Creo que es aún más Sí, sí, difícil. porque tenés que Es o aún sea, más tenés que difícil. buscar cosas que sean interesantes y que no parezca que están solo de adorno ahí.
Entonces, como yo que sé, como en las Mean Girls que está la Regina y las otras dos son adorno. Pero no solamente es eso, sino que también forma parte de como de un género, ¿no? Toda esa estructura, ¿no? Por ejemplo, vos decías Percy Jackson, que tenías a Percy, que son Ujú. 5 capítulos describiéndolo a él, ¿no? Y de repente sale Grover, que es el amigo, Sí. ¿no? Que siempre cumple, seguro, rol masculino secundario, siempre no sé por qué. Pero siempre tiene que cumplir el rol de como que el tonto del grupo, ¿no? Siempre el Sí. que, el que busca, no sé, o el mujeriego, o es el tonto, o es el como el menos capaz, o el suficientemente menos brillante para que sobresalga el protagonista, ¿no? O sea, es Sí. para que, claro, porque no pueden ser iguales, porque si no el protagonista no sería el protagonista. Claro, ¿qué tendría de especial el protagonista? ¿Qué tendría de especial el protagonista? Claro. Y después Annabelle, que cumple lo mismo, el mismo rol de Sarah, el mismo rol de Hermione, el mismo rol de Katara en Avatar, ¿no? Ujú. Es como Pepe Grillo, es la voz de la conciencia, la voz del sentido común, que uno lo mira con ojos de niño y no presta atención a eso. Yo leí Harry Potter cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, tomé contacto con eso. Ujú. Lo mismo con Avatar y después más adolescente con Percy Jackson, pero eh, uno no se pone a pensar en eso. Pero después cuando uno empieza a releer las cosas, empieza a mirar con un ojo más crítico, se da cuenta, pero este tipo es un banana, ¿no? Hablando del Sí. protagonista. ¿Y por qué nadie le hace caso al protagonista, al personaje secundario, ¿Qué femenino? tendría que ser el protagonista? Nadie le hace caso. Que tendría que ser el protagonista en el Sí, 98% sí, de los sí. casos, Igual en este exactamente. caso, en el juego infinito, a mí me parece que Michael es un buen personaje principal porque si bien Sara es como la inteligente del grupo, Michael no es ningún tarado, o sea, no es como Harry Potter. Harry Potter es un imbécil. Por más que me Es guste un la, imbécil, sí. la saga, todo, es un imbécil. Es inútil, es completamente inútil. Pero Michael no, Michael es inteligente, tiene sus propias, o sea, toma sus propias decisiones. A veces es impulsivo y por algo existe Sara, pero no es un mal personaje, es un personaje que toma decisiones propias, que no es completamente idiota como Harry. O sea, porque Harry, Claro. ay, mis amigos están muriendo por mí, ay, no, Harry, Dios, no sos el ombligo del mundo, por favor. Y Michael nunca piensa, voy a hacer esto solo, siempre está pensando, ¿cómo contacto a Sarah? ¿Cómo contacto a Bryson? O sea, tengo que estar con los dos porque si no va a salir mal. Y Harry tiene su lado muy intento de Claro. autonomía, pero como que no, no, porque si va solo no va a poder, seguro que no. Michael ya lo tiene asumido. Ya tiene asumido su rol dentro como del Dream Sí. Team, ¿no? Sí, ya tiene asumido su rol dentro del Dream Team. Para mí, no sé si aparece más adelante en los Ujú. libros, en los otros libros o dentro de, pues yo no terminé de leer voy un poco Ujú. más de la mitad, pero no sé si aparece ese rol de, pues siempre tenés el antagonista Sí. principal, Ujú. ¿no? Pero tenés el antagonista secundario que por momentos llegás a odiarlo más que al enemigo Sí. principal. Es otro elemento que nunca No, puede tal cual. faltar. Nunca puede faltar la Umbridge Pa, de la Dios, saga. sí. No, es que acá hay una señora muy simpática. No, es que es como todo un tema, porque James Dashner te da vueltas a cosas que vos pensabas que no daba para dar muchas vueltas y termina que todo el mundo es malo y después todo el mundo es bueno, como en Correr o Morir, o sea, yo nunca sabía quién era el bueno y quién era el malo hasta el final. Y acá pasa lo mismo, nunca sabes quién es el ¿Quién bueno. es el bueno y quién es el Sí, malo? no, o sea, al principio tenés una idea, este es el malo, y de repente te da vuelta la cosa y es otro el malo, y de repente te da vuelta y no, al final eran los dos malos y después eran los dos buenos y no sé, no sé, la verdad.
Yo lo terminé de leer hace poco, el último libro, hace poco, hace unos meses ya, pero la verdad que es que me dio tantas vueltas en la Mm. cabeza que no sé al final cuál era el palo, no me acuerdo. Además, eh, por ejemplo, me hace acuerdo, volviendo un poco a Percy Jackson, Ujú, ¿no? Que, por ejemplo, todo el primer libro se ronda alrededor de que le robaron el rayo a Zeus. sí, Primero, ¿cómo carajo te robas un rayo? Pero ta. as Percy. Ta. Side note. En fin, necesitamos una excusa para poder hacer un libro. No se me ocurría nada de un día tormentoso, dale. Vamos arriba. Plot twist, si uno lo lee con ojos de adulto, Ujú. ¿no? Te das cuenta al toque que el primero que conoces es el malo. Pasó con Quirrell. Ay, sí. 3 episodios adentro, 3 capítulos dentro del primer libro de Harry Potter, quien aparece Quirrell. 2, 3 episodios dentro de la cámara secreta, quien aparece Lockhart. Sí, 2, 3 episodios, sí, lo peor es que sí. quien aparece, empieza toda la subhistoria de Scabbers en El prisionero de Sí, tal Azkaban. cual. O sea, te das cuenta que ya está. Ese es el punto en el cual te tenés que agarrar porque se viene un supuesto plot twist al final de la Sí. historia, al final del libro, y que vos decís, oh, por Dios. No, Pero y no. además, también lo que pasa con el tema de ser muy previsibles cuando en ese tipo de, yo qué sé, de estilo de escritura, es que también sabes quién va a morir. Siempre me pasó Claro, leyendo sí. Correr o Morir, que lo empecé a leer, leí un personaje y levanté la vista del libro y dije, este men se muere. ¿Y qué pasó? Se murió. Y después, con el Juego Infinito, yo creo que nunca pensé, este se va a morir, porque no me daba como el... O sea, James Dashner no me dio un personaje como que vaya a matar. Entonces, como que nunca te aparece un personaje que decís, este men se va a morir. Creo que es la única diferencia con las otras cosas, porque en Harry Potter todos los personajes, la mitad se murió. Sí, o sea, la mitad se murió, pasa lo mismo con Percy Jackson, y vos decís, llega al final del libro 5 y decís, pero pará, hagamos un conteo de cuerpos porque ya se Sí, murió más gente que en Game of Thrones, no sé. Y uno empieza también a, no solamente a ver cuánta gente se murió, sino cuánta gente dejó de ser importante para la trama y por eso la sí. mataron. Matan gente porque sí. Yo qué sé, se me ocurre una muerte porque sí, que se me ocurre, no sé si cuenta como spoiler, pero cuando viste Divergente, leíste los 3 libros, miraste las 3 pelis, algo. Miré las 3 películas, leí el Bien, primer libro, me aburrió, no no seguí leas. leyendo. No, al final, algo Está que bárbaro. me queda la duda porque siempre me agarro mal. La última película, ¿son 2 películas, tipo la 3 parte uno y parte 2 o es solo una? No, es Bien, una entonces sola. en la película le cambiaron el final, Es una creo. sola. Porque la última que yo vi, el final no tenía nada que ver con el libro. Si querés te tiro un spoiler ya que no vas a leer. Sí. No sabría decirte porque yo, aparte hace años que vi esa última película. Me acuerdo, creo que sí, a ver, Mm. corregime si estoy mal, pero era que terminaban matando a la rubia Ah, o sí. se terminaba muriendo de alguna forma, Sí, sí, sí. ¿no? Y como que al final todo era parte de un supuesto proyecto que tenían las personas que estaban del otro lado del muro, Sí. más allá de todo, y como que eran como una super inteligencia o eran humanos, no me acuerdo cómo Eran era. humanos. Es así. Son humanos normales, tipo tú y yo. Y los que están adentro de Chicago, que sería el experimento, son personas que los categorizaron según cierta característica, porque les cambiaron los genes. Es una cosa rarísima. Pero el punto es que al final de esa saga, de toda la saga, hay una muerte completamente innecesaria, pero innecesaria real. O sea, no precisaba.
Realmente porque hay veces que la trama lo pide. Hay veces que la trama te dice, bueno, está bien, este men se tiene que morir. Pero hay una muerte completamente innecesaria que se podría haber evitado de 20.000 maneras distintas. Porque aparte la persona se tiró a morir, básicamente. Se tiró a morir porque quiso, porque se le cantó el... Te juro que esa saga la empecé a leer. El primer libro es más o menos. El segundo es el mejor. El tercero es horrible. Porque aparte pasa eso al final y es un desastre. Es un desastre. Y aparte es tan mierda que lo cambiaron en la película. Para que te hagas una idea. Me pasó exactamente lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo con los Juegos del Hambre. ¡Ay, sí! ¡Jesús! Me pasó exactamente lo mismo. Leí el primer libro y dije, esto está de más. Sí. Leí el libro 2 y yo dije, bueno, va para un súper desenlace, Sí. ¿no? Pide una tercera parte y capaz que pedí una parte 4 y después... meh. Es que el segundo libro es el mejor también. En los Juegos del El Hambre. segundo libro es el mejor. Sí. Sí, sí. El segundo libro es el mejor. Además, suele ser que las últimas partes no son buenas. No sé Les por da qué, pereza. porque el autor se cansa. Claro, pero hay ciertas excepciones. No sé. Por ejemplo, Percy Jackson. El último libro de la saga, para mí es mi favorito. ¿Sabes qué pasa? Los escritores como el de Percy Jackson y J.K. Rowling son personas que escribieron ya como 7 libros. La verdad es que no se les cansa digamos, el intelecto para poder escribir un buen final. Pero la mujer esta que escribió Divergente y Susan Collins, creo que es la que escribió Los Juegos del Hambre, se Sí, ve que se Susan les cansó el Collins. intelecto en el segundo libro, gastaron todo lo que tenían ahí y en el tercero hicieron cualquier cosa. Te juro que Sin Sajo me dolió leerlo, lo terminé de leer y no porque fuera Sí, triste, sino porque era horrible. En la horrible, película lo sí, mejoraron, las horrible. películas son mejores. Pero, No, mamita, pero las películas fueron una berretada de todas maneras. No, es fueron que los libros eran horribles. una berretada. A ver, es una buena adaptación. En Llamas es de las mejores pelis, pero te juro, Sin Sajo lo mejoraron bastante en comparación al libro. El libro termina horrible. Me pasa, por ejemplo, ¿no? Me pasó con Percy Jackson, ¿no? Que todo fue como trepando, 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 trepando. Y como que no eh, el final de la historia, ¿no? Ujú, Quedó suficientemente abierta como para poder seguirla, pero tampoco te dejaba un cliffhanger, claro. ¿no? Porque era como, no sé si, no te quiero spoilear, pero Spoilearme, no lo voy a terminó leer. la historia, era como, Percy siempre estuvo enamorado de Annabelle, No, ¿no? jódeme, ni me había dado cuenta. Sí, sí, O sí, sea, me sí, miré sí. la única Para película que hay, variar. o dos creo que hay, y tipo se nota desde la primera. Sí, es que lo que pasa es que todo el romance empieza en el segundo Ah. libro, ¿no? Pero empieza como si fuese un romance como medio turbina Y si también, tienen ¿no? como 13 años, 14. Claro, sí, 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 pero muy, muy stalker, muy raro, Bien, rarísimo. genial. Nada turbio. Y sí, claro, entre gente soberbia y gente que, en fin, Bien. ¿no? Eh, y terminan juntos. Nadie se lo esperaba. Y queda como... Y nadie se lo esperaba, comillas, insert comillas here. Insert sarcasmo. Claro, insert sarcasmo. Pero terminan juntos, Ujú, ¿no? Pero no da esa sensación de, bueno, se terminó, basta, ¿no? ujú. Como, no sé, sucedió, por ejemplo, no sé, me pasó a mí con Harry Potter. Sí. Terminé de leer el epílogo ese que hicieron 19 años Ujú. después y dije,
ya está, se terminó, cállate la boca. Sin embargo, sí, yo saco un libro más, Plot pero twist. Plot No había twist terminado. no terminó. Pero el segundo libro está muy bueno, el octavo libro, Ah, ¿no? sí, Muy a mí me bueno, gusta. muy bueno, muy bueno. Pero es diferente. Sí, Terminó la historia principal, te deja abierto una posible eh, un posible spin-off, claro. ¿no? Pero no le das más continuidad a la historia principal. Y eso me gustó mucho, sobre todo en Percy Jackson. No sé si eso sucede acá, porque lo averiguaré al finalizar el último libro. Del cual después tenemos que volver a hacer otro episodio Me estás comprometiendo. para poder... Te estoy comprometiendo exactamente, sí. Rayos. Rayos. Pero, en fin. Puntaje que le darías al primer libro, El Juego Al Infinito. primer libro. ¿Del 1 al cuánto? Del 1 al 10. Le daría un 8, pero no por... Sí, 8. pero es porque yo no leo ese estilo de libros y por algún motivo lo leí y me terminó gustando. Sí, yo Y tampoco soy está. muy de las historias así muy distópicas o algo Yo así. me No, leí no, todas no, las no me. distopías de moda de hace unos cuantos años. Todas. Sí, todas. Todas. Oh, por Dios. Sí, o sea, todas. Bueno, en algún otro, en algún otro momento yo me dedicaré a leer ese tipo de. Pero no No, son mi fuerte. no precisa. No son mi fuerte. Porque dentro de lo que es ciencia ficción es como el género que menos me llama la atención. Bien. Sí, es que igual, Es, ojo, ojo. El juego infinito es una distopía, pero es muy distinta a las otras distopías famosas, digamos, que hay. Porque, bien, el juego infinito tenés una distopía, pasa todo en el futuro, toda la cosa. Pero las otras distopías que hay son, o sea, que las famositas, ¿no? Los Juegos del Hambre, ujú, Divergente, Correr o Morir. Se me ocurre otro par que no son tan famosos y... Pero de todas formas siempre como que son más grandes de lo que sería Michael. O tienen la edad de Michael pero se comportan como si tuvieran 20 y algo. Y normalmente hay romance en claro. el medio. Siempre romance en el medio. Si no, no sería ciencia ficción para Exacto, pero adolescentes. en el juego infinito, No en sería el ciencia juego ficción para infinito, adolescentes. no hay, digamos, el romance, o sea, no es un punto importante. Como lo es, por ejemplo, en Claro. los Juegos del Hambre es importante a ver, para hacer que el presidente ese tarado se la crea, pero no es importante en realidad tanto para la trama, termina haciéndose importante por un tema de conveniencia de los personajes. Pero en Divergente, por ejemplo, es un punto importante en la trama para que el lector siga leyendo, porque la verdad es que es el único motivo por el cual lees ese libro. Em, Después, Correr o Por el shipping. Morir. Sí, Correr o Morir tiene un intento de romance. Es como. Bueno, es del mismo escritor, ¿no? Pero Correr o Morir tiene ese romance con. Es como se llamaba el men. Se me fue el nombre. Thomas y Teresa, que es lo peor que puedo. Y se ve que James Dashner se dio cuenta de que eso fue lo peor que hizo y en el juego infinito trató de omitir el romance. Pero las otras como que todas, el romance es un punto muy importante y en el juego infinito no. Y capaz por eso o sea, no me interesaba tanto el juego infinito como me interesaban los otros, porque yo soy una tipa muy romántica, como tú sabrás, toda la cosa, muy afectiva. Y, y bueno, yo qué sé. Pero al final lo leí y me terminó gustando. Sí, otra cosa que me gustó sobre todo de la creación del mundo del juego infinito, ¿no? Es como ese elemento que se deja entrever de qué bueno que está poderse hacer algo sin ninguna consecuencia, Claro. ¿no? Hacer algo sin ninguna consecuencia. Y,
y sin sufrir absolutamente ningún castigo sin importar la perversión que hagas ahí adentro. Porque total, es virtual. Y sobre todo el primer libro deja como entrever eso, como de que total, no estoy lastimando a nadie físicamente, pero nadie tiene en cuenta en ningún momento, sino hasta bastante entrado en el libro, que no necesitas hacer daño físico a alguien para poder lastimarlo para poder lastimarlo. Claro. O sea, el daño psicológico, ya vemos 3 páginas dentro del libro, todo el daño psicológico que hizo Kane al personaje que ahora en este momento no me acuerdo, que se quería tirar del puente. Sí. ¿No? Todo el daño psicológico que le hizo, probablemente nunca le hizo absolutamente nada físicamente, porque estaban metidos en la cama solar Sí. de Julio Ríos. Estaban metidos en esa cama solar ahí, y daño físico no hubo ninguno, pero todo el daño emocional llevó a un daño físico. Y creo que esta serie destaca más ese aspecto que muchos otros dramas o ciencia ficción para adolescentes que yo he leído por lo menos. Porque, por ejemplo, los Juegos del Hambre tenían cierto elemento de violencia psicológica. Cierto. Katniss terminó loca. Literal terminó loca. Bueno, pero tampoco era Terminó el psicótica. personaje más sano para empezar. No, nadie estaba sano ahí. Terminó psicótica. Nadie estaba sano ahí, ¿no? Nadie estaba sano ahí, sobre todo el mejor personaje de ¿Cuál todos. sería? Ay, ¿cómo es que no me acuerdo del Se olvidó nombre el nombre ahora? bien. Bien bárbaro, que era el mentor. Ay. Haymitch. Haymitch. Pero Haymitch estaba bien, Haymitch. Solo estaba borracho. Solo estaba borracho, pero era el mejor personaje que jamás pudo haber tenido, creo yo, una serie en total. Es como el equivalente a Lupin en Harry Potter, para mí. Puede ser, sí. Lupin solo no estaba borracho de pedo, porque... Sí. Sí, le faltaba ese elemento de... Igual parecía borracho. Parecía borracho. No sé por qué lo retrataron así en las películas. Sí, ¿no? No entiendo por qué, pero está. No entiendo por qué. Bueno, con esto concluimos este episodio. Muchas gracias por estar aquí, Irina. ¿Puedo dejar una side note sobre el juego infinito? Claro, por supuesto. Ese libro, yo estaba en quinto del liceo y se lo presté a quien en ese momento era mi mejor amigo. Y supuestamente lo iba a leer. Y después un día llegó, o sea, después nos peleamos a la mierda y un día llegó y me dijo que lo había perdido y entonces desde entonces se lo vengo cobrando y nunca me lo devolvió y nunca me lo pagó. Y es un libro de como 500 pesos. Oh my God. Entonces tengo traumas. ¿Nunca te lo devolvió? No. Y ya o sea, mi novio le habló un amigo mío, o sea, men, devolveme la plata si estás escuchando el podcast, ladrón de mierda. Aparte, ladrón de libros, el men ni siquiera lo leyó. ¿Entendés? Ese es otro libro que tengo en el debe para leer y nunca lo hice, ¿no? El de la ladrona de libros. Ah, yo tampoco. No creo que lo haga en algún momento. Yo no me interesan ese tipo de cosas. Menos. Pero está. Son unas cosas del único que uno tiene que leerlo si quiere parecer culto, ¿vio? Sí, como El Principito o El diario de Ana Frank. No leí ninguno de los dos. O la Divina Ay, Comedia, no, algo favor. que te hagan leer en clase de literatura. Ay, sí, es un asco. La Divina Comedia es lo peor. De divina no tiene nada. A mí me gustó. Pero a mí me gustó. A mí me hicieron leer solo la parte del infierno y la verdad es que fue un infierno leerla. Es un asco. Lo que pasa es que es la parte más larga. Y bueno, pero es un asco. Es la parte más larga. Pero porque soy gorda me voy al infierno, men.
Y voy a estar allá, no me acuerdo qué hacían los que estaban en el círculo del infierno, pero Dios, Sí, los que estaban en el círculo de la glotonería estaban condenados a pasar hambre pero qué mierda. por Bueno, siempre. por suerte soy gorda y tengo stock. Ahí va, tengo stock para esta cuarentena. Esto es todo por este episodio. Si quieres colaborar con el programa, hay links en la descripción. Una simple suscripción o un like llega más lejos de lo que puedes creer. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.